Y bueno, es un placer para mí presentar a Pedro Ajardo, académico del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Santa María. Eh, bueno, como los que están en el grupo de Facebook, el doctorado en el IMA, habrán visto que posteé que el trabajo de Pedro salió hace 2 años atrás. Salió un artículo que mencionaba su trabajo en el Science News. ¿Okay? Y, y bueno, sentía un poco que estábamos en deuda de que no lo habíamos invitado a hablar de ese tema acá al Becoloquio. Entonces, eso es lo que quisimos hacer con este Becoloquio de hoy. Eh, de, ¿Qué puedo contarles de Pedro? Él es ingeniero matemático de la Universidad de Chile. Luego entró al programa de doctorado en Ingeniería Matemática, el doctorado en Ciencias, mención Modelamiento Matemático, que es de hecho donde lo conocí, fuimos compañeros en esa época. Y después obtuvo también su doctorado en la Universidad de Aviñón en Francia. Volvió a hacer un postdoc, recuerdo, en el CMM, y luego fue contratado por la Universidad de Santa María, de donde ejerce labores como profesor hace 10 años o más, 15 posiblemente. ¿O no, Pedro? 13, para ser 13, exacto. ya por ahí. Bueno, los dejo con Pedro, que hoy día nos va a hablar de umbrales sostenibles, un enfoque de la teoría de control para conciliar objetivos opuestos. Vamos, Pedro. Muchas gracias, Ignacio, por la introducción, y gracias, Luis, por la invitación y por la organización. No en deuda nada, pues este es un tema que en realidad venimos trabajando. Ahí voy a hacer la referencia a los equipos con los que venimos trabajando. Venimos trabajando hace mucho tiempo, hace más de 10 años, y bueno, y como van a ver, mi idea es en este seminario un poco contar las motivaciones, de cómo surge este tema, y por supuesto los aspectos matemáticos que están detrás, y algunos ejemplos que fueron uno en particular, que fue el que motivó empezar a conceptualizar esto que dice el título de cómo conciliar objetivos opuestos. ¿Okay? Y decimos desde la teoría de control, hay control, hay optimización, pero en particular una subdisciplina de la teoría de control que se llama teoría de la viabilidad, que voy a explicar de qué se trata. Pero el trabajo que está detrás, como les digo, es algo que empezamos hace mucho tiempo, a partir de problemas que salieron de algunos trabajos aplicados, y la conceptualización, como la estoy presentando ahora, ya es más reciente igual hace unos 8 años, digamos, y entonces inventamos, conceptualizamos a través de herramientas matemáticas este concepto que estoy poniendo acá, de los umbrales sostenibles, y la idea era ver propiedades que tienen estos objetos nuevos, qué sé yo, y tratar de buscar métodos que permitieran calcularlo. Estoy hablando un poco en abstracto sin todavía decir de qué se trata, pero es para transmitirle que algo de larga data, que ha involucrado mucha gente, y que, por si alguien ha visto alguna partes de estas presentaciones, vengo evangelizando con este tema hace mucho tiempo, pero la idea ahora también es mencionar un poco en qué estamos, cuáles son los desafíos, cuáles son los últimos resultados. Entonces, el concepto de sostenibilidad, sustentabilidad, es algo que nos ha intrigado hace harto tiempo, y por eso quería partir con la definición más establecida de desarrollo sostenible. Si uno pone en Google qué es el desarrollo sostenible, va a aparecer esta definición, que es una definición que se le encarga a las Naciones Unidas, se le encarga a una comisión que fue presidida por el señor Brundtland. Por eso se le conoce como, se le bautizó con su nombre a esta comisión, en los años 80, y da con esta definición que dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades actuales. Voy a subrayar el satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. Entonces también estoy subrayando las necesidades, porque vamos a hacer, para ir
aterrizando un poco estos conceptos a un lenguaje más matemático, lo que va a ser necesidades, nosotros lo vamos a entender como restricciones, ¿ok? Y también voy a subrayar el hecho de las generaciones, porque aquí, cuando empezamos a hablar de generaciones, de la población, qué sé yo, está inherentemente el concepto del tiempo. ¿Ah? Hay un concepto del paso del tiempo. Ahora, esta definición parece muy bien, muy adecuada. Es la definición que en todas partes se va a encontrar como el paso cero de cuando se quiere hablar de desarrollo sostenible. Sin embargo, está como un poco en el aire, o sea, como que falta aterrizarlo un poquitito más. Entonces también podemos encontrar una definición del Consejo Nacional de Investigación en Estados Unidos que trata de hacer un aterrizaje, una bajada del concepto de desarrollo sostenible para lo que tiene que ver con la actividad pesquera. ¿Ya? La actividad pesquera para nosotros fue la primera motivación cuando empezamos a trabajar en este tema, y fue la que más nos inspiró para empezar a conceptualizar algunos objetos y algunas problemáticas. ¿Qué es lo que dice esta definición? Las actividades pesqueras que no causen, ¿qué es lo que son una actividad pesquera sustentable, sostenible? Son las actividades que no causen, impliquen cambios indeseables en la productividad biológica y económica, en la diversidad biológica ni en la estructura de funcionamiento del ecosistema. Ya, aquí se pusieron un poquitito más ambiciosos con esta bajada y empezaron a meter más elementos al baile de qué es lo que se iba a entender en ese contexto, lo que era el desarrollo sostenible. Y ya algunos años después, dos personas que son bien importantes en lo que tiene que ver con la investigación en gestión de pesquería, digámoslo, son bastante reconocidos. Ellos escriben y dicen y se dan cuenta de que, ok, todas las definiciones de sustentabilidad para pesquería o en general suenan muy bonitas, pero que falta trabajo. Piensen que la definición de desarrollo sostenible viene de los 80, esto ya está escrito a principios del 2000, que falta trabajo para ser un poco más operativo, o sea, cuando ya se trata de transformar en una política pública o en una indicación por ejemplo, lo que son las pesquerías, cómo hacer operativas estas definiciones que vamos a estar todos de acuerdo, pero cómo las aterrizamos. Y estas personas se dan cuenta, algo que parece más o menos evidente, de que si uno empieza a agregar muchas cosas, muchos objetivos a esta ecuación, queremos que no cause daño ecológico, queremos satisfacer las necesidades de la gente, queremos bla, 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 empezamos a meter muchas cosas, muchos objetivos, estos pueden ser incompatibles. Y eso pasa en diversos aspectos de la vida cotidiana, que si uno quiere satisfacer varias restricciones, digámoslo ahora en términos más matemáticos, estas restricciones pueden ser incompatibles entre sí. ¿Okay? Entonces, ellos dicen, es importante que se haga una bajada más cuantitativa de estos conceptos y se puedan identificar qué objetivos son compatibles y cuáles no. Entonces vamos a partir con un ejemplo, que para nosotros fue el ejemplo, la principal motivación por la cual partimos trabajando en esto, que es el problema social de las pesquerías sobreexplotadas. Particularmente, bueno, en Chile, todas las pesquerías que se explotan comercialmente están todas sobreexplotadas o en estado de colapso, o sea, están todas mal o muy mal. Entonces, y para nuestra región de Valparaíso es un tema importante. Valparaíso es una de las regiones, junto con la del Biobío y la región de los lagos, y también, bueno, en el norte, la región de Tarapacá, son regiones donde la actividad pesquera es súper importante en términos del número de personas que directamente o indirectamente dependen de esta actividad. Entonces, ¿qué pasa cuando, en general, así a grandes rasgos, todas las especies pesqueras en Chile se fijan cuotas que después se reparten con distintos algoritmos, pero se fija una cuota total de captura, por ejemplo, para la merluza común, que es como la especie insignia de la región del Paraíso? ¿Qué pasa cuando esas cuotas de un año a otro disminuyen drásticamente? Entonces lo que vemos ahí que se produce es una sobreinversión, no sé, en un grupo de pescadores que
que cambió el motor de su lancha de un año para otro y que al año siguiente, cuando ya va a estrenar el motor nuevo, le dicen que tiene que pescar mucho menos. Entonces ahí se da cuenta que se produjo una sobreinversión, un desempleo no solamente del sector de la pesca artesanal, sino que también de la pesca industrial, que emplea a mucha gente en las plantas faenadoras. Y bueno, una serie de problemas que lo podemos resumir en una imagen que más de algunos de ustedes ha visto en la Caleta Portales. Esta foto es del año 2011, pero esa foto es una manifestación de protesta por una baja de cuota de merluza. Y en realidad esto lo podemos ver todos los años. La última foto que tengo, que encontré, es del 2016, también en Caleta Portales. ¿Ah? Y bueno, uno dice, claro, esto es Chile, estamos país en vías de desarrollo, esto no pasa en el primer mundo, y falso, eso también pasa en países donde, o en localidades dentro de países donde la actividad pesquera también es bastante importante. Ahí tenemos una foto de Francia donde los pescadores están alegando por las cuotas, y aquí quiero encerrar un cartel que dice cuota viable, porque me gusta, esta foto la ocupo mucho porque enlaza bien la protesta social por un tema de pesca, pero están demandando cuotas viables y eso lo enlaza bien con lo que es la teoría de la viabilidad, que voy a hablar en un ratito más. Una coincidencia, pero una bonita coincidencia. Entonces, nosotros con este problema tratábamos de conceptualizar un poco para algunos aspectos que ya voy a hacer referencia, para tratar de responder estas preguntas, o algunas de estas preguntas. Partía, ¿qué es lo que se considera? El concepto de una cuota viable es algo que se conoce en pesquería, pero matemáticamente, ¿cómo lo podíamos conceptualizar? ¿Qué es lo que es una cuota viable? Y también viendo el impacto social que tiene las asignaciones de cuotas, la determinación de las cuotas, es ver cómo poder tomar en cuenta la expectativa social ante esta asignación, ¿ya? Cómo minimizar el impacto social producido. Yo les conté que todas las especies están mal o muy mal, entonces es como natural pensar, y eso se viene hablando hace mucho tiempo en Chile, de programas de recuperación. Ok, el programa de recuperación que uno podría pensar es que dejemos de pescar por un tiempo para que los stocks se recuperen, pero bueno, si dejamos de pescar por un tiempo, eso tiene un impacto en la gente. ¿Cómo minimizar ese impacto? En definitiva, cómo poder diseñar un programa de recuperación que tome en cuenta todos estos aspectos. Esa para nosotros fue la principal motivación, que tiene que ver con lo que les hablaba al principio de compatibilizar diferentes objetivos. Entonces, en este problema, aquí distinguimos tres elementos que van a ser los tres ingredientes principales de nuestra conceptualización, que tiene que ver un aspecto dinámico, un aspecto que interviene en las dinámicas, que son las decisiones, y el tercer ingrediente que tiene que ver con los objetivos o restricciones. Entonces, en este caso, en este ejemplo de las pesquerías, ¿cuál es la dinámica? Uno puede pensar en las dinámicas de los stocks de peces, de varios stocks de peces, de diversas especies, una especie, cómo se reproducen, cómo tienen huevos, cómo nacen, cómo mueren, cómo se mueven, etc. Esa para nosotros es el aspecto dinámico de este problema. ¿Cuáles son las decisiones que intervienen en la dinámica? Es fácil, la pesca. ¿Ah? ¿Cuánta gente vamos a permitir pescar? ¿Con qué intensidad les vamos a permitir pescar? Etcétera. ¿Y cuáles serían los objetivos o restricciones que van a estar un poco en sentido, van a apuntar en sentido opuesto? Bueno, un objetivo va a ser el de preservación, o sea, no podemos pescar todo de una, siempre tiene que quedar en este caso, en el mar, algo del stock. Ese es un objetivo. Otro objetivo podría ser que la gente que vive de la pesca al menos obtenga una cierta ganancia, o al menos tenga una cierta cantidad, que pueda pescar una cierta cantidad durante el tiempo. O sea, supongamos que una caleta, para que todos estén relativamente bien, tomando en cuenta la historia de ellos necesitan pescar, no sé, 2.000 toneladas al año. Bueno, esa podría ser una restricción de poder pescar al menos 2.000 toneladas al año, tomando en cuenta el otro objetivo o la otra restricción, que es que el stock no desaparezca. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo ya no tiene nada que ver con los peces,
pero donde también uno aprecia que hay una contraposición de objetivos, es en la toma de decisiones en gestión de salud. Esto lo empezamos a ver hace algunos años con el caso del dengue en Colombia, particularmente en la ciudad de Cali. Entonces ahí las preguntas que nos hacíamos es, ok, se tiene una determinada ciudad, tiene un presupuesto en salud, piénsenlo tienen una determinada capacidad para atender gente. Entonces, conocido ese presupuesto, ¿es posible mantener el porcentaje de personas infectadas bajo un cierto umbral durante todo momento? Esto en epidemiología se conocen como los canales endémicos, que al final es una restricción que para la vigilancia epidemiológica se dice, no, el porcentaje de infectados para una determinada enfermedad no puede sobrepasar un cierto umbral. Entonces la pregunta es, conociendo yo el presupuesto con el que contamos, ¿es posible satisfacer esa restricción? O damos vuelta un poco a la pregunta, ¿cuáles son los presupuestos que se necesitan para no sobrepasar el presupuesto que tenemos o la capacidad de atención que tenemos? ¿Y cuál es la relación entre ellos dos? Así uno intuitivamente se da cuenta de que a mayor presupuesto que uno tenga, uno podría bajar la restricción de la prevalencia, el porcentaje de personas infectadas. O sea, mientras más yo aumento en uno, disminuyo en otro. Eso se produce un efecto de compensación o de trade-off en inglés. Entonces, en este ejemplo, veamos cuáles serían los tres ingredientes de los que voy a hablar. La dinámica, bueno, la dinámica es la dinámica de la enfermedad, en este caso el dengue. En el caso del dengue es una dinámica particular que se transmite por por mosquito, una especie de mosquito bastante particular. Un mosquito pica a alguien infectado o una persona infectada, el mosquito se contagia y ese mosquito contagiado se tiene que infectar a un humano sano. Entonces hay una transmisibilidad en ambos sentidos, pero el mosquito se dice el vector que transmite esta enfermedad. Entonces, cómo se mueven los mosquitos, cómo contagian los mosquitos, la interacción mosquito-humano, esa es la dinámica. ¿Cuáles son las decisiones que podrían intervenir esta dinámica? Bueno, una de las primeras que a uno se le podría ocurrir es ponerse a matar mosquitos. El mosquito es el vector, entonces eliminémonos al vector. De hecho, son políticas que en algunos países, sin ir más lejos en Chile, a mediados del siglo XX, en algunas localidades, se mató a todo el mosquito, a este mosquito de la Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. Y unos matemáticos que fueron de los primeros modelos epidemiológicos que surgieron, demuestra con herramientas que hoy día vemos bastante simples, pero para esa época eran bastante innovadoras, de que no es necesario matar a todos los mosquitos para frenar la enfermedad. Pero bueno, ahí hay una intervención a la dinámica, matar mosquitos. Otras intervenciones podrían ser que la gente utilice protectores de mosquitos, cosas así. Pero ese tipo de decisiones están relacionadas con afectar la dinámica, con intervenirla. ¿Y cuáles son los objetivos o restricciones en este caso? Bueno, los objetivos, aquí hablé de dos. Uno, el presupuesto. No puedo pasar mi presupuesto más allá de un cierto nivel. Y otro objetivo sería que no queremos que en una cierta localidad haya más allá de una cierta cantidad de personas infectadas. Entonces, son restricciones que están contrapuestas y eso lo esquematizamos así. Entonces, sería ideal tener una cosa de este estilo, donde acá en el eje X tenemos el presupuesto y acá en el eje Y tenemos la prevalencia, que es el porcentaje de gente infectada. Entonces aquí vemos que a un determinado presupuesto, el porcentaje de gente infectada que podríamos mantener es, no sé, 1,5%. Y entonces vemos que a medida que aumentamos uno, disminuimos al otro. Por ejemplo, si es que aumentamos el presupuesto hacia la derecha, y como estamos diciendo, vamos a poder sostener una cantidad menor de infectados. Y si nuestro presupuesto es chico, entonces solamente la cantidad de infectados que podríamos tener crece un poquitito. ¿Okay? Entonces sería ideal poder ver, esto aquí estamos viendo como el resultado final a lo que queremos llegar, es de cuál es la relación entre un objetivo y otro. Porque
puede pasar mucho, y eso uno lo ve en la discusión de tomadores de decisiones, que tienen un presupuesto chico, como este, y dicen ya, y vamos a mantener a la población infectada menos del 1%. Y eso vemos, si esta fuese la situación, vemos que eso que está fijando la política pública en realidad no se puede hacer. Entonces es bueno que nosotros, motivados por el tema pesca, pero esto lo podemos extender a otras situaciones, es bueno que los tomadores de decisiones, antes de ponerse a decir qué es lo mejor hacer, primero vean qué es lo posible de hacer. ¿Okay? Esa es la motivación. Y aquí este es el mismo gráfico donde la curva que habíamos puesto antes, estas son las restricciones, y todo lo que esté arriba de esta curva también va a ser posible hacer porque son restricciones, esto va a representar restricciones que son menos demandantes. Por ejemplo, una restricción, o sea, si yo tengo este presupuesto y quiero mantener esta cantidad de infectados, lo puedo hacer porque puedo hacer algo que es más exigente. Esto va a tener una relevancia cuando definamos uno de nuestros principales objetos de estudio. Y el tercer ejemplo, que también voy a referirme brevemente al final, es otra situación donde también vemos esta suerte de trade-off entre distintos objetivos. Entonces, esto que está este año muy de moda con el COVID-19, entonces piensen en un objetivo que es que una cierta localidad, región, país, no quiere sobrepasar el pic de atenciones de camas UCI, porque ese es un recurso limitado. Entonces se pregunta cuántos días de confinamiento se deberían instaurar para esa localidad. ¿Ya? Y dicho de otra forma, cómo estipular la regla para decidir confinar o desconfinar a una población. Entonces ahí vemos que también hay dos objetivos que están un poco contrapuestos, ya los vamos a ver, pero en este caso, ¿cuál sería la dinámica? La dinámica de la enfermedad. Aquí yo creo que todos hemos visto diversos modelos que se han hablado durante los últimos meses. Los modelos típicamente en epidemiología son modelos compartimentales, hay otros tipos de modelos en redes basados en la gente, pero piensen en modelos compartimentales. El típico, el más célebre de ese tipo de modelos son los modelos SIR, y dividen a la población en compartimentos y las personas van pasando de un compartimento a otro. Esa es la dinámica, cómo evoluciona la enfermedad en una población. ¿Cuáles son las decisiones que intervienen en esta dinámica? Para hacerlo simple, podemos decir las cuarentenas. Lo que pasa con las cuarentenas, lo que uno está haciendo es reducir las tasas de contacto entre las personas. Entonces, finalmente, en estas cajitas, estos modelos compartimentales, uno está interviniendo los flujos que están pasando de una cajita a otra. ¿Y cuáles serían los objetivos? Los objetivos, ahí solamente mencioné dos, que es que la atención del pic de demanda de camas UCI no sobrepase el umbral, un determinado umbral. ¿Y cuál otro objetivo podríamos tener? Que lo mencioné, es que el número de días en cuarentena tampoco sea muy grande. ¿Okay? Entonces aquí también vemos una suerte, esto es una esquematización, no lo obtuvimos de un modelo, pero ya vamos a ver que se obtienen cosas relativamente similares, en que a medida, aquí está en el eje X, ¿cómo se llama? La capacidad de cama UCI, pi, la P le puse de PIC, y en el eje Y el total de tiempo en cuarentena. Entonces aquí vemos que si tenemos este PIC de UCI, esta es nuestra capacidad de UCI que tenemos para una determinada región, esto sería lo ideal a tener. Esto nos diría que tenemos que pasar tal cantidad de días en cuarentena, pero si nos ponemos a aumentar la capacidad de UCI, entonces la aumentamos hacia el lado derecho, tal vez eso nos haría incidir en pasar menos tiempo en cuarentena. O sea, uno aquí piensa que hay una lógica de trade-off. Vemos dos objetivos en contraposición. Uno es el recurso que nosotros tenemos, las camas UCI, y otro, el tiempo en cuarentena. ¿Y por qué es tan importante que el tiempo en cuarentena sea mínimo? Bueno, por lo que todos ustedes ya saben, que el tiempo en cuarentena al final es un proxy de muchas otras cosas que las asimilamos como negativas. Piensen en impacto económico, salud mental, muchas cosas. O sea, el tiempo en cuarentena es un buen proxy de decir, mire, esto no es bueno. No queremos pasar tantos días en cuarentena, pero tenemos que pasarlo, porque si no pasamos, si tenemos 0 días en cuarentena, el pic UCI
tal vez va a ser muy alto y eso va a va a haber gente que no va a poder ser atendida. Entonces aquí también vemos, este es un tercer ejemplo donde vemos, donde hay una dinámica, decisiones que afectan la dinámica y restricciones que queremos satisfacer, pero restricciones que están en contra, apuntan en sentido opuesto. Entonces es natural tener estas curvas de trade-off en el sentido de que a medida que se aumenta uno, se disminuye el otro. Bien, entonces, un poco el resumen de lo que voy a hablar ahora es más en abstracto. Las primeras tres partes cuáles son los objetos que definimos para poder calcular esas curvas, para poder conceptualizar algunos de los problemas enunciados. Y finalmente voy a referir a dos de los problemas que mencioné hace un ratito. ¿Sí? Entonces el contexto es bastante general. Tenemos un sistema dinámico que para simplicidad voy a poner solamente dos ejemplos. Una ecuación, puede ser una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación en tiempo de recurrencia en tiempo discreto. Da lo mismo, hemos trabajado con las dos. Lo importante es que algo que está evolucionando en el tiempo, por efecto de simplificar la presentación, estoy solamente considerando sistemas deterministas. También hay muchas cosas un poco en sistemas estocásticos, y también en sistemas autónomos, es decir, que la dinámica no depende del tiempo, pero en realidad eso es para simplificar la notación, porque no se complica mucho más allá la cosa. Entonces tenemos un sistema, digamos, que evoluciona en el tiempo, donde X es lo que representa nuestro estado del sistema. Por ejemplo, en recursos naturales, en las pesquerías, va a ser el vector X, va a representar la población de una o varias especies. En el modelo epidemiológico, el vector X representa la cantidad de gente en cada compartimento, etc. Y esta dinámica, si ustedes se dan cuenta, está afectada por un control que va a representar la decisión. Por lo tanto, ahí a través de esta escritura estamos diciendo explícitamente que esta decisión U de control está interviniendo la dinámica. También se considera como un input. Y lo que va a ser muy importante es la condición inicial de donde partimos, de donde parte el sistema. Suponemos que es hoy. ¿Okay? Así estamos X0 en la foto del sistema hoy. Y D es la dinámica que, como dije anteriormente, la estamos suponiendo autónoma, determinista, etc. ¿Okay? Así que ese es el contexto general con el que nosotros representamos el paso del tiempo. Obviamente que dependiendo del problema en cuestión, determinar esta función D, determinar la dinámica y estimar la condición X0 puede ser un trabajo titánico. ¿Ya? O sea, un trabajo realmente muy profundo. ¿Okay? Nosotros, a priori, esto lo tomamos como un input. Alguien nos da la función D, alguien nos da la condición X0. Entonces también vamos a suponer que si el estado del sistema es X y se aplica una decisión U, vamos a poder observar P cantidades que dependen del estado del sistema y de la decisión U. Y eso es lo que en la teoría de control se conocen como observaciones. Y esas observaciones las formalizamos como funciones que toman un estado, toman un control y nos entregan un número real. Y vamos a tener P de esas observaciones. Entonces, esto es introducimos esto para poder decir ahora cómo formalizamos los objetivos. Entonces vamos a decir que los objetivos los vamos a representar, son objetivos que uno quiere satisfacer todo el tiempo. ¿Ya? Es ahí donde está una de las dificultades. El objetivo nosotros lo representamos como que estas observaciones o indicadores que estamos tomando en cuenta estén por arriba de ciertos umbrales para todo tiempo, ya sea discreto o continuo, y para todas las cantidades que estamos considerando. ¿Okay? Obviamente, aquí esto es una arbitrariedad, el poner el mayor igual, podrían ser menor igual, podría ser en un intervalo, pero el mayor igual
abarca todas esas posibilidades. Obviamente también uno podría poner restricciones en términos de conjunto y ahí ya lo que hacemos no se adapta tanto. Pero creemos que este es un contexto bastante amplio de los problemas, o sea, y que con este formalismo de que observación es mayor o igual a algo, es un contexto bastante amplio que permite abordar varios tipos de problemas. Varios tipos de problemas que uno encuentra en la literatura. Aquí lo que estoy copiando es el sistema en tiempo continuo, tiempo discreto, la condición inicial y las restricciones. Esta llavecita que está acá, la voy a copiar harto en casi todas en varias de las diapositivas para tener presente que ese es nuestro contexto. Un sistema dinámico, sujeto a una decisión U, a partir de una condición inicial X0, que queremos que satisfaga restricciones durante todo momento. Entonces, ejemplos de problemas que se pueden conceptualizar de esta forma, en gestión de pesquería, en sistema agroecológico, en cambio climático, gestión de políticas de salud. Eso lo voy a poner 4 grandes temáticas que para resolver distintas preguntas uno las conceptualiza, uno las puede encontrar en la literatura que están conceptualizadas de esta forma. Entonces ahora vamos a hablar de las restricciones. Entonces, de nuevo, el sistema dinámico sujeto a decisiones con una condición inicial sujeta a restricciones. Entonces, la pregunta natural que uno se hace cuando tiene este enfoque es si lo que está escrito ahí es posible de realizar. Dicho en otras palabras, existe una decisión o una función de decisión o una secuencia de decisiones que permita satisfacer siempre estas restricciones. Antes de ponerse a optimizar cualquier cosa, es ver la factibilidad, la compatibilidad, al final es un problema de compatibilidad entre una dinámica, una condición inicial y unas restricciones. Y estas preguntas es lo que están en el corazón de la teoría de la viabilidad, teoría que uno, si hace la trazabilidad, está formalizada por la escuela francesa a finales de los años 80, principios de los años 90, pero en realidad se están retomando ideas que uno podría trazarla incluso desde Poincaré, que es esta compatibilidad de un sistema dinámico con restricciones. ¿Okay? Entonces aquí destaco esta referencia a la escuela francesa, en paralelo también en los años 90, ya más gente de Estados Unidos, y finalmente esta referencia y esta gente que está relacionada con la aplicación de esta teoría a lo que es la gestión de recursos naturales. Entonces, como para decir que esta pregunta de la compatibilidad de un sistema dinámico a partir de una condición inicial con restricciones es algo bien estudiado. Entonces, eso es matemática. Un poquitito ya fuera de las matemáticas, aquí nos vamos a ir a la economía y más puntualmente a lo que es la economía de desarrollo sostenible. Aquí rescato un par de trabajos relativamente recientes, donde esta gente igual trabaja en economía, la gente, sobre todo esta persona, esta persona y esto, son gente de formación, origen matemático, pero que son bien conocidos en desarrollo sostenible, la economía de desarrollo sostenible. Ellos hacen como unos surveys cuya conclusión es la que he escrito ahí, que ellos se dan cuenta de que lo que es la teoría de la viabilidad, lo podemos resumir como la teoría que estudia la compatibilidad de sistemas dinámicos bajo decisiones sujetos a restricciones, es un marco metodológico muy útil para estudiar problemas relacionados con sustentabilidad. ¿Ya? Y ellos hacen, bueno, el primero de los artículos hace un survey principalmente de aplicaciones de la teoría de la viabilidad solamente a lo que tiene que ver con pesca, y el segundo del trabajo de 2018 hacen un survey un poco de lo que es la aplicación de la teoría de viabilidad a problemas que están relacionados con recursos naturales en general, con cambio climático, etc. O sea, hay mucho
en estos surveys hacen un recuento muy exhaustivo de todos los trabajos que son principalmente desde el principio del 2000, de cómo se aplica la teoría de habilidad a distintos tipos de problemas, ¿ya? Pero son problemas que todos tienen en común, como los problemas que mencioné al principio. O sea, hay una dinámica sujeta a decisiones que intervienen en la dinámica y con objetivos que están en contraposición. Entonces veamos un poquitito de qué se trata o cuál es el principal objeto de la teoría de la viabilidad. De nuevo, tenemos el sistema, condición inicial, restricciones. Entonces, la prima donna, el objetivo así principal de la teoría de la viabilidad, es lo que se conoce como el núcleo de viabilidad. ¿Qué es lo que es el núcleo de viabilidad? Es lo que está definido ahí. Dice, el núcleo de viabilidad asociado a restricciones. Las restricciones van a estar parametrizadas por los umbrales. Recuerden, acá está. Entonces, las restricciones las parametrizamos por umbrales. Entonces, el núcleo de viabilidad asociado a estos umbrales es el conjunto de estados iniciales para los cuales es posible satisfacer todas las restricciones a través del tiempo. Es decir, van a ser los estados iniciales para los cuales existe una decisión en el transcurso del tiempo que me permite satisfacer las restricciones. Es decir, el núcleo de viabilidad es un conjunto en el espacio de estado. Entonces lo podemos ver aquí, es un dibujito, que supongamos que este tipo no me quedó tan cuadrado, tan rectangular tampoco, pero lo que está en gris representa el conjunto de restricciones. Supongamos que el espacio de estado es el plano, y lo que está en gris representa el conjunto de restricciones. Entonces, obviamente que si tenemos una condición inicial acá, nuestro sistema no va a satisfacer nunca las restricciones porque ya en el instante inicial no las estoy satisfaciendo. Así que todo lo que está aquí afuera, chao. Si partimos acá, un estado inicial ahí, bueno, puede ser que hayan controles que me permiten manejar el estado dentro de las restricciones, pero al no estar en el núcleo de viabilidad, va a llegar un punto en que haga lo que haga, vamos a tener que salir. Vamos a tener que salir del, estado, del conjunto de restricciones. Y lo que me dice el núcleo de viabilidad es que si uno parte acá, existe al menos una trayectoria de decisiones que me permite estar dentro de las restricciones. Obviamente no me voy a poder salir de este conjunto rojo, porque si me salgo del conjunto rojo, yo sé que ahí ya no estoy en el núcleo de viabilidad, y por lo tanto yo sé que en algún momento, pase lo que pase, voy a tener que dejar de satisfacer las restricciones. ¿Ok? Entonces, el núcleo de viabilidad nos da como una imagen de cuáles son las decisiones, cuáles son las condiciones iniciales a partir del cual yo puedo gestionar mi estado, puedo controlar mi estado, de manera de satisfacer las restricciones todo el tiempo. ¿Ok? Vamos a borrar un poquitito. Ahora, calcular el núcleo de viabilidad, calcular este conjunto de, de estados iniciales para los cuales es posible satisfacer las restricciones, en general es una tarea muy difícil de hacer, ¿ya? O sea, si uno tiene un sistema dinámico con muchas variables de estado, es muy recontra difícil calcular este conjunto. Además, ¿qué pasa si, voy a volver al dibujito, tenemos una condición inicial que no está en el conjunto, en el núcleo de viabilidad? ¿Ok? Entonces, lo que uno tendería a hacer es tratar de mover el estado. En algún momento voy a salir, pero tratar de mover la trayectoria de manera tal que en algún momento podamos alcanzar el núcleo de viabilidad. Entonces, si uno ve los puntos del núcleo de viabilidad que son alcanzables a partir de donde partí, tal vez son solamente estos. Es imposible que de aquí, de este X0, tal vez me pueda mover acá. Entonces me quedaría solo con esto. Entonces ahí hay una reflexión que uno hace, pucha, ¿para qué gasté tanto recurso en calcular todo el núcleo de viabilidad si en realidad a mí los que me interesan son estos, ¿no? Entonces eso es como una pequeña crítica que podemos hacer a esta conceptualización del núcleo de viabilidad.
Entonces, lo que nosotros proponemos es un enfoque inverso. En vez de preguntarnos, dadas las restricciones, cuáles son las condiciones iniciales a partir de las cuales se puede partir para satisfacerlas, decimos, nosotros conocemos la condición inicial. Nosotros disculpen, nunca llaman. Ok, entonces nos planteamos el problema inverso. Nosotros conocemos la condición inicial. Pues en el caso de las pesquerías hay un instituto completo, que es el Instituto de Fomento Pesquero, que tiene un departamento de evaluación de stock, que se dedican, una de sus principales tareas es estimar la condición inicial. Ya, conocemos la condición inicial. Y ahí nos preguntamos cuáles son las restricciones que son posibles de satisfacer. ¿Ya? Entonces, la pregunta, de nuevo, nuestro sistema, ¿ok? Entonces, hacemos la pregunta al revés. Dado una condición inicial, un estado inicial X0, ¿cuáles son las restricciones parametrizadas por umbrales que son posibles de satisfacer? Entonces, aquí lo que está en esta parte de la definición es la misma que en el núcleo de viabilidad. Existe una secuencia o una función de decisiones que nos permiten satisfacer las restricciones, pero ahora nos preguntamos, dado la condición inicial, ¿cuáles son esas restricciones? ¿Cuáles son esos umbrales? ¿Sí? Entonces, ahí cambiamos, estamos cambiando, pasamos, ahora este conjunto es un conjunto en el espacio de umbrales. El conjunto anterior era un conjunto en el espacio de estado. Ahora, ¿cuál es la relación entre uno y otro? Es relativamente directa al ver un poco las definiciones, y matemáticamente lo podemos decir que uno es el operador inverso del otro. ¿En qué sentido? En que un vector de umbrales, para ser sostenible, es decir, se puede satisfacer a partir de una condición inicial, si solamente si la condición inicial está en el núcleo de viabilidad definido por los umbrales. Entonces, matemáticamente, si uno esto los ve como multifunciones, operadores multívocos, uno va a ser el inverso del otro. La gran ventaja es que a veces uno puede tener sistemas muy grandes, en pesquería es muy usual tener sistemas muy grandes en el sentido de muchas variables de estado, o sea, más de 10, más de 20, más de 30, incluso más de 40 variables de estado. Sin embargo, las restricciones las podemos reducir a 2 o a 3. Entonces, como que uno ya intuye que trabajar en un espacio de más baja dimensión puede resultar más provechoso. Entonces, con estas definiciones vamos a tratar de responder la primera pregunta que era en el ejemplo de las pesquerías, ¿qué es lo que es una cuota viable? Entonces, para esto nosotros, bueno, como dicen los pescadores franceses, una cuota viable. Entonces, esto lo hacemos con un modelo, piensen en una sola especie, la merluza común, por decir algo, que usualmente son como se trabajan, al menos en Chile, se ven especies por especie, hay muy poco realizado en cuanto a la interacción multiespecie. Entonces, pensamos en una especie, en una sola especie, entonces el vector de estado, eso es lo que se llama una dinámica en estructuras de edades, donde cada componente nos dice la cantidad de individuos que hay en cada clase de edad. Entonces, en la primera variable, la primera componente, el número de pescado entre 0 y 1 año, la segunda entre 1 año y 2, y así sucesivamente. Entonces, al final el largo del vector va a ser la cantidad de años más o menos que va a tener la especie en estudio. Entonces tenemos una condición inicial. La variable de decisión es lo que se considera el esfuerzo de pesca, cuánta gente está pescando, con qué intensidad. Y las dos restricciones, una esta, que es una restricción de tipo preservación. El SSB es lo que se conoce como el stock de biomasa desobante, que hay muchos métodos que permiten estimarla, o sea, por ejemplo, a través de sonares de los barcos, dicen, no, el stock de biomasa desobante de esta especie es tanto. Entonces, y como hay muchos métodos ya validados para estimar el stock de biomasa desobante, se establece como restricción, o sea, dentro de las recomendaciones de organismos internacionales, que el stock de biomasa desobante no puede ser más bajo que un cierto, o sea, tiene que estar sobre un cierto umbral, que es el que pusimos aquí, SSB min. Eso es una restricción, ¿ya? Es una restricción de tipo preservación porque el stock de biomasa desobante tiene que ver con la
la capacidad de renovación del stock. Y otra restricción son las capturas. ¿Ah? Nos gustaría capturar al menos una cantidad. ¿Ah? Eso lo representamos con una función. Esas funciones existen, están estudiadas, dependen de parámetros, hay métodos bien conocidos de cómo estimar esos parámetros, así que para nosotros eso es un input nomás. Entonces tenemos dos restricciones que obviamente están en contraposición entre sí. Una es de preservación y la otra es de producción. Entonces el conjunto de umbrales sostenibles, en este caso, tendría que ser una cosa un poco de este estilo en el sentido de que mientras más exigente nos ponemos con la restricción de preservación, menos exigente vamos a tener que ser con la restricción de producción. Es decir, si queremos mantener este indicador, esta restricción se establece en términos de porcentaje de lo que era la biomasa desovante antes de que la pesquería se explotara comercialmente. Ese es como el estándar, ese es como la unidad. Entonces los organismos internacionales dicen, miren, ¿saben qué? Lo que es apropiado es que el stock de biomasa desovante siempre sea sobre el 40% de la biomasa desovante del stock antes de la explotación comercial. Entonces, si queremos tener un 60, tendríamos que pescar, ese sería como la restricción mínima de pesca. Entonces, bueno, aquí una conceptualización de qué pasa si tomamos un vector de umbrales en este conjunto. Quiere decir que va a ser posible encontrar una trayectoria de captura y una trayectoria de biomasa desovante que respeten esos umbrales, que estén por sobre esos umbrales. Obviamente, si tomo un umbral fuera de este conjunto, quiere decir que hagamos lo que hagamos, la restricción que va a estar representada por esa pareja de umbrales va a tener que ser violada en algún momento, en el futuro. ¿Sí? Entonces esto lo hicimos con una especie que conocemos poco en Chile porque realmente para consumo interno prácticamente no existe, que es el bacalao de profundidad, que tiene la gran gracia de vivir muchos años y de ser la especie de carne blanca más cara en el mundo, dentro del mercado internacional de la pesca. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver que la captura, las cuotas totales de los últimos años han estado en torno a las 1000 toneladas. ¿Ya? Es un pescado que se pesca, uno puede pensar que es poco, 1000 toneladas, o sea, si piensan que no sé, la merluza austral es del orden de 10.000, llega a 20.000 toneladas. Esto es un pescado más boutique, precisamente porque vive mucho y porque es muy difícil de pescar, vive en las profundidades. O sea, estamos hablando de 1000 metros de profundidad. Entonces, aquí calculamos, esta pesquería empieza en 1988. Y con los datos que se conocían en ese momento, se calcula el conjunto de umbrales sostenibles y da una cosa así. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que si queremos satisfacer la recomendación internacional de mantener el stock de biomasa a un 40%, podríamos pescar de manera sostenible, es decir, de ese momento en adelante, casi 6.000 toneladas. Hoy día la cuota, como les decía, es en torno a 1.000. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que entre el 88, principios de los 90, hubo años que se pescaron sobre 20.000 toneladas de esta especie. Así que con los datos del 96 se calcula el conjunto de umbrales sostenibles y da una cosa más chica. Que estos conjuntos se vayan achicando es un indicador de que la cosa se está haciendo mal. Entonces, en este caso, si nos paramos en el 96 y queremos mantener el stock de biomasa desovante sobre un 40%, lo que nos dice esto es que no podemos pescar más allá de 3.000 toneladas. Bueno, con el transcurso de los años, eso es lo que es el 2006, y aquí que nos dice que si queremos aceptar la recomendación internacional de mantener el stock de biomasa desovante sobre un 40%, en realidad la única cantidad sostenible de pescar es 0. Entonces aquí vemos la evolución que pasó entre esos en un lapso de casi 20 años. ¿Okay? Ahora, bueno, aquí no hay nada mágico, pero si se dan cuenta, esto lo pudimos hacer para un stock
o sea, para un sistema dinámico de 36 variables de estado, ¿ok? Cosa que es un sistema grande. ¿Okay? Pero igual no hay magia. Calcular este conjunto de umbrales sostenibles también es muy difícil. La dificultad o la complejidad computacional es bastante similar a la de calcular el núcleo de viabilidad. Hay una relación, como les decía, uno es el operador inverso del otro, así que no hay magia, pero uno se puede ahorrar algunos cálculos y esa es un poco la idea. Entonces voy a hablar muy brevemente de cómo hacemos. La primera observación, esta es el conjunto, la definición del conjunto umbrales sostenibles. Recuerden, son los umbrales para los cuales existe, aquí ya me paso al tiempo discreto nomás. Existe una secuencia de decisiones tales que me permitan satisfacer las restricciones. Todo esto depende de la condición inicial, obviamente. Entonces, la primera cosa a darse cuenta es que en realidad este tipo de conjunto está solamente un conjunto, no sé, que tiene una cierta monotonía. O sea, eso es producto de las desigualdades. ¿Ya? O sea, todo lo que está en el conjunto, todo lo que está más abajo, también está en el conjunto, porque son restricciones menos, o sea, si yo pongo aquí otro umbrales, si θj es sostenible, θj' también va a ser sostenible. Eso es una cuestión obvia, no merece demostración, pero es una observación importante. Aquí a veces en algunos ejemplos me cambio, las desigualdades están para un lado, las desigualdades están para el otro lado. Aquí creo que en los ejemplos que voy a ver, todas las desigualdades son en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un conjunto que satisface esta propiedad? Que en realidad el conjunto está absolutamente caracterizado por su frontera. ¿Okay? Y en particular aquí hablamos de la frontera de Pareto porque hay un cierto orden. Nosotros calculamos, si determinamos esta frontera, ya me queda listo cuál es el conjunto. En uno de los ejemplos que mencioné al principio, el conjunto era al revés, porque las desigualdades están para el otro lado. Pero se entiende la idea, o sea, hay una frontera que es la que nos va a describir el conjunto. Así que no es necesario calcular todo, hay que focalizarse un poco en cómo caracterizar esta frontera. Y bueno, yo vengo del mundo de la optimización, entonces una motivación extra es poder caracterizar esta frontera a través de problemas de optimización, idealmente a través de problemas de optimización que por otro lado conozcamos cómo se abordan, ¿no? Entonces, esta es una primera caracterización en que nos dice que la frontera, aquí estoy escribiendo, la frontera de este conjunto son las soluciones de un problema de optimización complicado, de un problema de optimización multicriterio. Es una caracterización. Ahora, ¿existen métodos para tratar este tipo de problemas? No mucho, la verdad. Pero es una caracterización que nos permite hacer la relación entre estos objetos y objetos que se conocían. ¿Okay? Entonces, esta es una primera caracterización que nos dice la frontera que usted le describe, este conjunto que usted quiere determinar, es equivalente a la solución de un problema de optimización. Un problema de optimización que obviamente va a involucrar la condición inicial, va a involucrar sus indicadores o sus funciones, sus observaciones, etc. O sea, está todo metido en la juguera. Y bueno, esto es lo que te decía, que el problema de optimización que se obtiene ahí no es tampoco muy fácil de abordar, pero es una caracterización que permite hacer un link con otros objetos que se conocían de antes. Otro tipo de método con el que hemos trabajado es considerar problemas ya no multicriterio, problemas de optimización estándar, de maximización, ¿ya? Son problemas de control óptimo, digamos, de una determinada función, R, que es una función de penalización que nos está diciendo de alguna forma si se satisfacen las restricciones o no. Es decir, para una secuencia de decisiones, esta función nos dice si se satisfacen o no las restricciones en el futuro. Esto es súper fácil de hacer en un sistema determinista, porque en un sistema determinista, dado una condición inicial y dado una secuencia de decisiones, yo tengo absolutamente determinada cuál va a ser la trayectoria. Entonces trabajamos con estos problemas de control óptimo
Y lo que tenemos es que el conjunto de umbrales sostenibles va a quedar absolutamente determinada por el conjunto de nivel de la función valor de estos problemas de control óptimo. Problemas de control óptimo que pueden ser fáciles o difíciles de resolver. Pero lo interesante es que estos problemas de control óptimo, nosotros agarramos un umbral cualquiera, al azar, resolvemos el problema de control óptimo para ese umbral, que depende del umbral, resolvemos el problema y con esa información vamos a obtener que este nuevo vector que aparece ahí va a ser sostenible. No solamente va a ser sostenible, sino que va a estar en la frontera. O sea, como que tomando umbrales al azar, resolviendo el problema de control óptimo asociado a su umbral, nos llevan al tiro a la frontera. Entonces, eso es un método que encontramos que es bastante práctico. Ahí tenemos un determinado umbral, resolvemos el problema, y eso, el problema de control óptimo nos da este valor, entonces nos trasladamos para allá, y ese punto sabemos que está en la frontera. Y esto lo hacemos para varios umbrales, y así vamos. El efecto visual no se ve tan bien porque no van pasando las páginas muy lentas, pero la idea es reconstruir la frontera. Así vamos reconstruyendo la frontera y sabemos que una vez que tenemos la frontera, todo lo que está debajo es el conjunto que estamos buscando. ¿Okay? Otro método que también nos ha ayudado en algunos casos, pero sí, que nos ha ayudado en algunos casos, es el principio de la programación dinámica. Básicamente, no lo voy a especificar acá, pero lo que dice el principio de la programación dinámica es que cuando nos paramos en el futuro, en el último instante de tiempo, en ese caso es súper fácil calcular ese conjunto, y una vez que uno tiene el conjunto en un estado futuro, calcular el conjunto para el estado anterior es fácil. Problema con este tipo de principio cuando se llega a algoritmos es que tenemos la maldición de la dimensionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esto transformarlo en un algoritmo que sea relativamente eficiente se puede hacer solamente con sistemas con una cantidad baja de variables de estado. Y bueno, aquí otras ¿cómo se llama? Métodos en tiempo discreto, en tiempo continuo, estocástico, tiempo discreto, estocástico, tiempo continuo, cosas que hemos hecho todo un poco tan orientadas a ver cómo caracterizamos la frontera o cómo calculamos este conjunto en diversas situaciones. Entonces aquí bien rápidamente voy a hablar de dos ejemplos. El primero es este de aquí, volvemos a los pescados, donde supongamos que el conjunto de las restricciones que podemos sostener a partir de X0 es esa, pero nosotros queremos satisfacer esas restricciones, o sea, lo que nos dicen las recomendaciones internacionales y lo que quiere la comunidad pescar como mínimo. ¿Qué pasa? Ese umbral está afuera. Entonces lo que uno le gustaría hacer es gestionar de alguna forma el recurso para que este conjunto es un objeto dinámico en su esencia, porque depende de la condición inicial, así que tengo este para X0, pero si yo hago alguna cosa, el otro año voy a tener otro estado, calculo el conjunto, la idea es ir agrandando este conjunto, cosa que mi requerimiento llegue y esté adentro. Esa es la idea, y eso es lo que nosotros decimos, eso es un programa de recuperación. Nosotros queremos, esto es lo que queremos tener, aquí tenemos solamente dos restricciones, por lo tanto tenemos dos umbrales, queremos tener que los umbrales que nosotros fijamos a priori, uno dado por las recomendaciones de preservación, otro dado por la comunidad, esos dos umbrales sean compatibles. ¿Y qué quiere decir que sean compatibles? Que en el futuro, para un estado futuro, por eso XT, estos umbrales pertenezcan a ese conjunto. ¿Okay? Entonces eso nosotros decimos, eso es un programa, hacer esto, lograr eso, es un programa de recuperación. ¿Cuál es el problema de esto? Que durante el tiempo de recuperación, nosotros vamos a tener que pescar menos de lo que la gente quiere. Y claro, y podemos llegar a esto. Entonces, la idea de cómo evitar eso es tratar de un poco minimizar esta diferencia, teniendo en claro cuál es el objetivo, que es llegar en un tiempo futuro a que esto sea realizable. Entonces, esta diferencia, que es lo que la gente quiere, menos lo que hay que pescar durante el tiempo de recuperación, eso lo podemos interpretar como un subsidio y podemos plantear un problema de optimización.
Y eso fue lo que hicimos hace ya varios años, en un proyecto de Recuperemos la Merluza del gobierno regional de Valparaíso, hace casi 10 años, donde establecimos todos estos conceptos, no estaban tan formalizados como lo cuento ahora, pero básicamente hicimos una plataforma interactiva donde esta plataforma toma el estado del recurso, que es la medición que hace el Instituto Fomento Pesquero, actualiza los parámetros, etcétera, y a la gente a la gente que utiliza esta plataforma, le permite decir dónde pone sus restricciones, le dice es posible o no, si no es posible, tendría que establecerse un proceso de recuperación de esta forma. Y ahí estamos con los pescadores de Caleta Portal y Caleta Membrillo, contándoles cómo usar la plataforma. Y no pescaron mucho, los que más pescaron fueron los hijos de los pescadores, que eran mucho eran mucho más cercanos a lo que es trabajar con herramientas web. Ya, y aquí rapidito, el tema de los confinamientos. Aquí tenemos una ecuación diferencial en compartimentos. Aquí nuestra restricción va a ser una sola por el momento, que es que las UCI no sobrepasen un cierto umbral. La condición inicial X0, muy mal estimada, cuántos infectados hay hoy en día en una determinada población. Estos son los típicos modelos en compartimentos, con muchos parámetros, muy difícil de estimar, la información mala, todo lo que ustedes quieran, pero bueno. Entonces, aquí en realidad hacemos una cosa un poquitito distinta. Decimos, la única decisión que va a intervenir la dinámica es si se confina o no se confina, y esto lo vamos a hacer en base a observaciones, otro tipo de observaciones. Por ejemplo, no sé, el número de infectados. Cuando el número de infectados por 100.000 habitantes sobrepasa un cierto umbral, se confina, y después cuando decrece, se desconfina. Entonces ahí vemos que vamos a ver un poco un trade-off entre el pic de camas UCI que uno tiene disponible y el día de cuarentena que va a causar esta política, como el dibujo que habíamos visto antes. O sea, a medida que nuestra disponibilidad de cama UCI sea mayor, eso nos va a permitir menor días en cuarentena. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué observación mirar? Aquí hacemos un ligero cambio en la pregunta. Por ejemplo, la observación A y A es el número de infectados por 100.000 habitantes. La observación IB puede ser el número de hospitalizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la observación IA pasa un cierto umbral, confinamos, y cuando decrece un cierto umbral, desconfinamos. Lo mismo para la observación IB. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál observación utilizar? ¿Cuál es mejor? Si llegásemos a tener una cosa, y por cada observación vamos a tener esta curva de trade-off. Entonces, si llegásemos a tener esta situación, aquí ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en este caso es mejor utilizar la observación IB. ¿Por qué? Porque para un determinado pic de camas UCI, si yo mis políticas las activo con la observación IB, me va a dar una cantidad menor de días en cuarentena que si lo hacemos con la IA. Y esto pasa para cualquier pic. O sea, este es el caso ideal, que una curva esté por otra, entonces es fácil elegir. Y esto lo hicimos pensando en dar recomendaciones de cuáles son los indicadores en los que uno se debería fijar para políticas de confinamiento. Si ustedes ven lo que ha pasado en Chile, en mayo, principalmente el indicador que se toma en cuenta es el número de infectados activos. Por 100.000 habitantes, por kilómetro cuadrado, pero era infectado activo. A partir de julio, con el plan paso a paso, agregaron una lista gigante de indicadores, que, bueno, tengo mis dudas que sí se están cumpliendo, pero es una lista muy grande de indicadores. Entonces la idea es poder discriminar entre esos indicadores. Y aquí con esto termino. Esto ya son los casos reales de lo anterior. Esta curva estilizada, no son tan estilizadas en la práctica en realidad, y cada curva representa un indicador. Entonces los mejores indicadores son estos de acá. Y estos mejores indicadores, claro, aquí sale indicador 4, indicador 1, no son muy descriptivos, pero el indicador, el morado, que se ve como el que está más abajito, es decir, el mejor, eso tiene que ver con la diferencia de ocupación de camas UCI, es decir, ver cuánta gente hay en UCI hoy, menos cuánta gente hay en UCI ayer. Eso utilizarlo como indicador gatillante de cuarentena, según esto, es
es lejos lo mejor, junto con la azul es infectado, número de infectados activos. Entonces ahí nuestra recomendación es, fíjense en la variación de la cama UCI día a día, que es un indicador mucho más robusto, porque uno puede llevar una contabilización mejor de qué es lo que está pasando en la UCI, en lugar de estar mirando los infectados activos que pasaría por una estimación. Esta es la imagen asociada a Valparaíso, también nos dan que esos dos indicadores son los mejores. Y bueno, termino con un pequeño resumen, que muchos problemas, componentes social, económica, medioambiental, hay factores inherentes a estos tres ingredientes que mencionaba al principio: la dinámica, las decisiones, las restricciones u objetivos. Objetivos deseables de alcanzar, expresados como restricciones, pueden ser incompatibles, entonces es importante conocer qué es lo que se puede hacer antes de ponerse a pensar en algo óptimo, si queremos, qué es lo posible de hacer, y cuáles son los trade-offs, las compensaciones que hay entre ellos. Y para nosotros esa es la contribución que creemos que hacemos con esta conceptualización que la bautizamos como conjuntos de umbrales sostenibles. Y bueno, aquí un resumen de trabajo asociado como les decía, esto parte hace harto tiempo, y en fin. Y quería aprovechar un par de minutos, pasar publicidad, sobre todo a los estudiantes, si están motivados por conocer foros o instancias donde se mezcla la matemática con otras disciplinas en torno a problemas que a uno le suenan, que son problemas de distintas, de naturaleza científica, pero que están muy en boga hoy en día: cambio climático, sustentabilidad. Aquí hay un foro que es una asociación muy antigua, tiene un journal también, que es la Asociación de Modelamiento en Recursos Naturales, ahí está la dirección, y otro foro que tiene que ver con SciAM, con la Sociedad de Matemática Aplicada Industrial de Estados Unidos, pero que es mundial, donde que se distribuye en términos de grupos de actividades. Está el grupo de ecuaciones diferenciales, análisis numérico, control, optimización, y esto es un grupo relativamente nuevo, uno de los más nuevos, que tiene que ver con matemáticas del planeta Tierra. Así que, sobre todo estudiantes, todas estas cosas hacerse socio es muy simple, y están participando de un foro también de oportunidades, tanto para estudiantes, oportunidades laborales, oportunidades científicas, que yo encuentro que puede ser interesante que les den una mirada. Así que muchas gracias por la atención. Gracias, Pedro. Te pasaste. No del tiempo, o sea, también del tiempo, pero te pasaste por la charla, digo. Oye, atento, Luis, ¿hay preguntas? No del chat, pero no sé si alguien quiera preguntarle algo a Pedro Gajarró. Quizás para romper el hielo puedo partir. ¿Anda? Oye, Pedro, bueno, lo primero que al principio hablaste de que mucho de esto sirve para decisiones, o sea, para la gente que está tomando decisiones, sin duda. Pero yo creo que también es muy importante hacerlo conocido a la opinión pública, porque sabemos que la gente que toma decisiones no respeta muchas veces las cosas que los técnicos le están pasando. Entonces, igual es importante que la opinión pública conozca estas curvas, para saber que en el fondo los políticos no están haciendo lo que ustedes proponen. No sé si estas cosas se manejan con cierto grado de confidencialidad, ¿no? No, para nada, para nada. O sea, por ejemplo, en el tema de la pesca, era todo público. En su momento sí tuvimos algo de prensa, pero, o sea, a nosotros el tema de los pescados, este tema de qué es lo que era posible hacer y no hacer, nos llamó la atención una vez, yo diría hace unos 13, 14 años, que a mí me invitan a participar como oyente. No podía hablar de un comité que fijaba un poco determinadas las cuotas. Y se ponían a hablar de objetivos. Sí, la cuota va a ser esto y vamos a mantener el stock de biomasa desovante de acuerdo a la recomendación internacional.
Entonces, esta compatibilidad entre esas cosas, yo veía que no estaba en el reflejo de la gente que estaba discutiendo, y que son cosas que hoy día también vemos en términos de la pandemia y en distintas situaciones. O sea, eh, eh, ahora, en cuanto a la publicidad, no, nada. O sea, eh, No sé, pues, con el tema del COVID, estas curvas que mostramos, sí nos pescaron el comité asesor. Pero cuando salieron los indicadores del plan paso a paso, vemos que no nos pescaron nada. O sea, porque precisamente el indicador más malo que nosotros vemos, esto lo hemos vuelto a hacer, el indicador más malo es, bueno, uno de los más malos, este verde que está acá, que es que lo que ese indicador toma en cuenta el número de gente en la UCI. O sea, cuando la UCI está sobre el tantos por ciento, activan. Ese indicador es uno de los indicadores que hoy día utilizan en el plan paso a paso. Y lo que nosotros decimos es que es poco efectivo, o sea, es poco costo efectivo en términos de que hay otros indicadores que también tienen que ver con la utilización de cama UCI que implicarían menos días de cuarentena si se usa. Ahora, yo tengo duda de que todos estos indicadores que están en el plan paso a paso se estén cumpliendo realmente, o sea, se estén pescando para tomar las decisiones de confinar o desconfinar, así que da un poco lo mismo. Pero sí, puede ser, o sea, más publicidad que los papers, que las páginas web y todo eso. no, pero lo ponen en las páginas web. Sí, pero no tal vez, o sea, para nosotros... Ciberacadémico. Sí, para nosotros, en el término de la pesquería, la principal motivación con el proyecto que realizamos era un poco empoderar a la gente en la discusión técnica. O sea, nosotros veíamos que a estas discusiones técnicas llegaba la industria muy preparada. O sea, las industrias se asocian por su gremio, o sea, los del sur, los del norte, cada una de ellas tiene su instituto científico, o sea, súper preparadas técnicamente, y por el lado de la pesca artesanal había poca contraparte técnica. Entonces era como uno de los objetivos, dotarlo a ellos de herramientas, pero al final a todo esto lo hicimos en el contexto del cambio de la ley de pesca, entonces como que no tuvo mucho impacto, digamos. Y ahora, los conjuntos de estos umbrales, lo confieso, no lo hemos seguido calculando para la pesca. O sea las últimas imágenes que hemos obtenido, o sea, en esta plataforma que instauramos, todos los años se renueva la condición inicial y los parámetros de la dinámica. Eso lo hace el Instituto Fuente Pesquero. Entonces nosotros podríamos todos los años actualizarlo. Y eso lo dejamos hacer hace 2 o 3 años. Viendo que no había repercusión. Bueno, eso va un poco también a mi segunda pregunta, que ustedes no se meten en el modelo de la dinámica, para nada. No, somos tomadores. Se les da. Ya. Y Tomadores que mi pregunta era un poco, ¿qué tan robusta es la dinámica? O sea, los tipos que modelan la dinámica, ¿se aseguran que la dinámica sea estable y robusta? ¿Por qué lo digo? Porque un pequeño error, o sea, y va a ser muy claro que las estimaciones iniciales van a tener un error brutal. Sí. Entonces, ¿cómo te aseguras que los salía no va a ser un error brutal también? Sí. No, a ver, mira, piensa, en estas dinámicas lo que usualmente se hace son dinámicas en estas clases de edades. Imagínate lograr estimar cuántos peces hay entre 14 y 15 años. Claro. O sea, tienen sus métodos para hacerlo y todo, pero ahora, desde el punto de vista matemática, con las dinámicas que trabajan, sí, yo diría que son bastante estables, pero nosotros sí, no nos ponemos, o sea, análisis muy básicos los que hacemos como para dar cuenta de eso. Son dinámicas relativamente, son casi, hay varias partes de la estructura son casi lineales, pero sí, estoy de acuerdo en que un estudio más profundo no se hace en el día a día. Ahora, nosotros en la plataforma nos hacemos un poco cargo de eso, poniendo perilla, entonces un poco dejarle la decisión al utilizador de la plataforma. ¿Usted qué tanto le crea la estimación?
una perillita. ¿Usted qué tanto le cree al porcentaje de también está la sobrepesca, que es la pesca que nos informa? ¿Cuánto cree que es la sobrepesca? Entonces, el usuario va perillando en cuanto a su confianza que tiene en lo que se está haciendo, y ahí tira el resultado. Pero en tema de la pesca nosotros no vemos, o sea, hacemos un pequeño análisis de sensibilidad, no vemos grandes, no vemos fenómenos así muy caóticos ahí. Pero sí, nosotros no lo hemos estudiado. Como te digo, somos tomadores de eso Lo mismo sí, para el COVID, ¿no? exactamente. Lo mismo para el COVID, exactamente. Sí, el problema del COVID es que hay un problema de identificabilidad, que es bien conocido en la teoría de control, de que poder estimar bien todos los parámetros, o sea, no hay unicidad de soluciones de los parámetros, digamos. Entonces, pero igual son los sistemas las dinámicas que están detrás del COVID o de la pesca son dinámicas relativamente conocidas y sí, también estudiadas. O sea, yo no conozco a profundidad los métodos numéricos, estadísticos, perdón, que están detrás de las estimaciones de los parámetros de los modelos de la pesca, pero yo me imagino que sí toman en cuenta eso. La verdad no lo sé. Nosotros lo que hemos visto un poco para quedar tranquilos es con los análisis de sensibilidad que hacemos, es que las cuestiones, este conjunto no cambia mucho. Ya, pero Si le ponemos ruido a los parámetros, a la condición inicial, la cuestión no se contrae ni se expande el conjunto. Sí, pero eso es un buen... O sea, ya, pero eso es la pega que hay que hacer. O sea, es bueno sí. Sí. Ya, perfecto. Lo mismo con el COVID también. O sea, decimos, perturbamos un poco los parámetros, la condición inicial, que es súper fácil de estimar. Y el que era mejor sigue siendo el mejor, y el que era peor, el indicador que sigue siendo peor, sigue siendo peor. En algún momento se mencionó los modelos SIR, o sea, de este tipo de metodologías aparecen SIR u otras variaciones, Sí, es determinístico. Este modelo que está acá, o sea, esta dinámica que está acá, ese es un modelo, no es un SIR, un poquitito más complicado porque tenemos el S, después pasa a incubación, de aquí se van a los infectados detectados, es el que usamos nosotros, a los infectados no detectados, de aquí se van hospitalizados, de aquí se van a la UCI, cosas así. Pero en la filosofía de los modelos, al final SIR, bueno, de aquí se recuperan. Eso está escondido acá. Sí. Con el que trabajamos nosotros para hacer esta figura las figuras que mostré, ese es un modelo en 8 variables de estado. 8 variables de estado, ¿por qué tantas? Porque necesitamos, el COVID tiene la particularidad que este tema de lo asintomático. Así que eso hay que, y en general no detectado, entonces hay que considerarlo aparte. Y como nosotros estamos preocupados del tema de las camas UCI, también lo consideramos como un estado más. Y eso nos hace agrandar el tema. Pero sí, o sea, ustedes han visto en los últimos meses la cantidad de publicaciones que hay en cuanto a modelos y distintos análisis del tema de COVID es brutal. O sea, hay cuestiones súper interesantes y sí, pues el modelo que aparece en tiempo continuo, tiempo discreto, estocástico, es determinista, etcétera, múltiples. Y la gracia, bueno, o sea, depende del propósito, porque, por ejemplo, para obtener un teorema que diga este indicador es mejor que otro, nunca lo vamos a poder lograr con un modelo en 8 variables de estado. Entonces ahí, para buscar ese tipo de resultados, que lo estamos buscando, tenemos que restringirnos al modelo, al SIR. Ese es como la base, para poder demostrar que un indicador siempre va a ser mejor que otro. Desde el punto de vista, si queremos tener resultados para poder dar una recomendación rápida, ese un poco también ese otro tipo de trade-off ante una crisis como la pandemia, el que uno dice, chuta,
claro, voy a tener resultados puro en base a simulaciones numéricas, poco riguroso, no está la demostración matemática, pero tampoco uno no se puede quedar cruzado de brazos, tiene que dar una recomendación. Entonces, desde el punto de vista, aquí nos contentamos con hacer las simulaciones numéricas y los análisis de sensibilidad correspondientes, y hacer el mejor proceso de calibración que tenemos a mano, y eso. ¿Más preguntas? Yo tenía un comentario que, Sí, yo también tengo un comentario, pero puedes empezar, Ignacio. no, dale tú. El mío es más vulgar, así que es para el final. Ah, ok, está bien. No, yo estoy bastante en esa línea o sea, de lo del final que acaba de decir Pedro, o sea, el mundo no puede esperar por el resultado, por el resultado ese que nos enseña la matemática, el que no depende del tiempo y el espacio, o sea, el teorema que dice, dadas estas condiciones, esto. Y en línea de lo que había dicho Ignacio comenzando, de cómo estaba esto destinado al tema de llevarlo a la opinión pública, no sé si en área de recomendación o algo del estilo, yo creo que un porcentaje de la plata que se invierte va a tener que estar destinada, o debería estar destinada a crear algo, no sé, a un community manager o algo del estilo para tener un nombre en las redes sociales, porque es a lo que se le presta atención. O sea, Eduardo Sáenz de Cabezón, por temas de divulgación, dice A y un montón de gente dice A porque un montón de gente lo sigue. Y ese digamos, en el caso chévere. Pero hay cualquier cantidad de gente que tiene cualquier cantidad de tendencia y que tiene cualquier cantidad de tendencia de información que no tiene ningún tipo de nivel técnico. Entonces, un poco hay maneras de hacer tendencia y de hacer crecer cuentas. Yo creo que por ahí debería ir la cuestión, ¿no? Puede ser, pero yo tengo, o sea, con respecto a eso, tengo un poco de sentimiento encontrado, sobre todo en época de crisis. Yo creo que en época de crisis hay que ser doblemente y triplemente cauto con la opinión que uno emita desde lo técnico. Eso, solamente. Sí, no, por Yo creo supuesto, que sí, ahí es el que sí. objetivo, más que meter ruido, es tratar de llegar con los mejores argumentos posibles a la gente que hay que llegar. No, claro, pero igual hemos sido víctimas de opiniones desde lo técnico que no han servido para nada. Sí, ¿Entiendes? sí, sí. Entonces, ciertamente, yo también estoy en ese sentimiento. Obviamente hay que ser, en tiempos de crisis, hay que ser totalmente cauto en el asunto. Pero igual también hay que tener un impacto cuando uno tenga cierta y determinada opinión. Sin duda, sí, sí. Y tener ese impacto hoy está supeditado a tu número de seguidores. Así es, sí. Sí, en temas del COVID, por ejemplo, nosotros hemos organizado, ya hemos organizado 3 workshops donde tratamos de identificar a los grupos en Chile que estaban trabajando con herramientas de modelamiento para el COVID. En total hemos identificado, yo creo, una treintena de grupos, lo que habla muy bien de la comunidad modeladora en el amplio sentido de la palabra. Ahora, después de organizar estos eventos, nosotros redactamos una pequeña minuta, 2 o 3 páginas, con las recomendaciones que se pueden desprender de las presentaciones. ¿Y qué es lo que son para nosotros recomendaciones que se pueden desprender de las representaciones? Pucha, que hayan sido dichas por más de un grupo y ojalá con enfoques distintos. Y esas recomendaciones sí las hacemos llegar a quienes correspondan.
Ahora hay que estar, otra cosa es con guitarra, ¿eh? Yo no me gustaría estar en la toma de decisiones de estas cosas, pero sí estoy de acuerdo, o sea, hay que darle visibilidad a estas cosas, sí. Sí, sí, esa es la cuestión, que hay que darle visibilidad, de alguna manera. De alguna manera, sí. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Ya, pues, nos vamos entonces. Ya, pues gracias. Bueno, gracias a ti, Pedro. Y no sé, pues estemos atentos al próximo que va a venir, supongo, los primeros días de diciembre, mediados de diciembre, el próximo Ecoloquio.